sobre la adaptación de indicadores, en primera instancia. Quiero un poco recordar cómo está establecido esta etapa, que es una etapa que normalmente ocurre al inicio del proceso, pero que en el tiempo pues, se puede volver a repetir. Eso depende del Eagle como tal. Y esa etapa involucra básicamente tres herramientas que he querido aquí como resaltar. Puede ser que hayan otras maneras, otras formas adicionales para esto, y bueno, en realidad hay más cosas alrededor de esto, pero quería resaltar que hay tres herramientas claves. Una de ellas es utilizar el manual. En el manual, en la sección 2, nos explica o nos relata cómo se debe realizar esta adaptación, y en la sección 9, que son unos anexos, hay varios puntos allí que muchas veces podrían resolver o resuelven gran parte de las dudas que a veces a mí me expresan y que yo con mucho gusto siempre intentaré aclarar, pero también en el mismo documento las podemos encontrar. Aquí quiero resaltar eh, que es bien importante eh, leerse este anexo o este punto que se llama participación de las partes interesadas, ya que en este aspecto la OICN tiene un protocolo de cómo se tiene que hacer o cómo se debe vincular las partes interesadas. Y esto es algo que aplica tanto en esta etapa de adaptación de indicadores como cuando ustedes hagan la visita al sitio, ¿sí? Y como cuando el sitio también consulte con partes interesadas. Esto es una línea o un lineamiento que aplica para cualquier consulta con partes interesadas. Entonces yo les recomiendo mucho que lean esta parte del manual. A veces nos quedamos solo con los pasos que nos corresponden, pero resulta que hay bastante otra información que puede ser muy útil, que también les va a llevar a otras informaciones externas del manual y que les puede ser de utilidad, como les digo. Tenemos otra herramienta que es un Excel, que es a través del cual se hace la adaptación de indicadores. Aquí yo les quiero decir que esto es un Excel que está disponible en Compass, en la parte de biblioteca. Es una plantilla que creó la UICN, no lo ha creado así realmente. Y esa plantilla permite facilitar que cuando finalice todo el proceso de consulta, revisión y propuesta final de adaptación de indicadores adaptados por parte del Eagle, pueda ser cargado fácilmente al Compass. Si no se utiliza esta herramienta, este Excel, el Eagle tendría que agregar indicador por indicador en el Compass, y eso es un trabajo dispendioso. La herramienta facilitaría este proceso, y esto es algo que lo realiza la UICN, en sentido que toman la información del Excel y el Excel la herramienta Compass de manera muy rápida o ágil capta los datos importantes y los carga al sistema en línea, ¿sí? Si me preguntan cómo lo hacen, no sé cómo lo hace el sistema, pero eso es lo que ocurre en general, y eso es una actividad que apoya Nadine en Suiza y facilita la vida a muchos. Y por último tenemos la herramienta del Compass, la cual vamos a mirar ahorita. Es muy importante que todos ingresen más tardecito al Compass, porque en esta es que dejamos la evidencia del proceso de adaptación de indicadores, que ya la vamos a mirar. Evidencia que incluye actas de reunión o minutas de reunión o memorias de reunión de sus discusiones sobre los indicadores, que incluye las convocatorias que hayan realizado, porque ustedes deben de convocar a las partes interesadas, y pues normalmente eso se hace con algún documento, alguna convocatoria que queda evidencia. Eh, y también en este Compass va a quedar registrado cómo o bajo qué criterio realizaron la adaptación de indicadores, etcétera. Y en esta herramienta es donde nosotros, como ASI y el Comité de Estándares, aprueba o no la adaptación de indicadores. Entonces, esto es algo también muy importante, porque yo puedo tener todo, usar todas las herramientas, y si no uso el Compass, es como si no hubiera hecho absolutamente nada de manera formal. Entonces,
Ojo con esto porque son tres cosas aquí que son relevantes en este proceso, más todas las evidencias que se generan alrededor. Entonces, hay que recordar que estos indicadores, este proceso de adaptación de indicadores, pues surge de la necesidad del Eagle de adaptar el indicador genérico con respecto a la situación contextual del sitio, ¿no? Del país, por ejemplo, ¿sí? Y en este sentido hay que tener en cuenta que si se trata de cambiar simplemente una palabra, porque aquí se llama área protegida y aquí se llama parque natural, hay que tener mucho cuidado porque eso no significa que haya una adaptación de indicadores. Eso simplemente es una adaptación de texto. Pero tampoco significa que se tenga que surtir todo un proceso solamente para cambiar una palabra. De hecho, hay que partir de las definiciones que la misma OICN tiene en el manual y tiene en la lista verde, en donde se expresa, por ejemplo, que un área protegida incluye A, B, C y D, ¿sí? Y muchas veces por intentar adaptar el texto, la palabra a un lenguaje del país, podrían estar desconociendo otras formas de conservación. Y esa no es la intención de la lista verde. Esto se los hago saber porque hemos observado que a veces se considera que una adaptación es cambiar el lenguaje solamente y no es necesariamente a eso a lo que se enfocaría una adaptación. Pero una adaptación sí se puede enfocar, por ejemplo, a precisar un indicador como en el contexto, por ejemplo, o una adaptación puede llevar a modificar los medios de verificación. Cuando esto ocurre, y de una vez para que lo tengamos presente, no se surte el proceso de aprobación. ¿Por qué? Porque no está contemplado que la modificación de medios de verificación tenga que ser aprobado en las diferentes instancias que están establecidas en la lista verde. Solo está definido que cuando se adapte el indicador, se modifique el indicador, es donde debería haber un proceso de aprobación. Pero los medios de verificación no, porque estos pues sí pueden ser amplios, ahí sí el lenguaje puede cambiar. Aquí le llaman plan de manejo, en otro sitio le llaman plan de gestión, y entonces ya después ahí sí los nombres pueden ser importantes y por eso algunos Eagle o jurisdicciones han optado muchas veces no cambiar los indicadores porque se entienden y están claramente relacionados con el contexto, sino más bien adaptar los medios de verificación. Y en esto les ahorra mucho trabajo, les ahorra todo un proceso de consulta y demás, y a la final, en términos prácticos, tienen el uso que se espera tener y el adaptador se puede medir, el indicador, perdón, se puede aplicar y medir por parte de las áreas protegidas. Entonces, les hago esta reflexión inicial porque el Eagle tiene esa facultad de decidir si adapta o no los indicadores o si adapta los medios de verificación o ambas cosas, porque también puede ocurrir que sea ambas cosas. En el caso que el Eagle decida adaptar los indicadores, entonces se inicia un proceso que tiene que ver con redactar esa propuesta de indicadores adaptados. Y para eso tiene que pues publicar ese proyecto de adaptación, o sea, elabora un proyecto de adaptación y abrir una consulta con partes interesadas. Eso se tiene que hacer por 30 días. Eso es una labor que se coordina con el equipo operativo de la OICN. En el caso pues, de Sudamérica, eh, se establecen los mecanismos para que la gente pueda participar, ¿cierto? Por lo general es un correo electrónico o a veces ponen un formulario en internet para que la gente opine sobre ese proyecto de adaptación, ¿sí? Lo importante es que exista esa posibilidad, que tengan definido quiénes son las partes interesadas y que les llegue a esas partes interesadas la información de que están en ese proceso de validación
de esa propuesta de adaptación, ¿sí? Como lo mencionamos aquí, no todos los indicadores tienen que ser adaptados. Eso también es importante que lo tengan en cuenta, porque a veces hemos visto que sienten que cada indicador tiene que ser adaptado por haber decidido la adaptación. Y no, yo puedo adaptar uno, o 10, o 5, o ninguno. Entonces, esto también hay que considerarlo allí para que la decisión que tomen en ese sentido pues sea acorde a la situación del contexto. Una vez surto yo esa consulta de 30 días, como Eagle, pues tengo que hacer el proceso de revisión de los comentarios, dar respuesta a todos esos comentarios en el sentido de incluirlos o no en mi proyecto de adaptación. Y si no los voy a incluir, o sea, si no estoy de acuerdo con las recomendaciones que me están haciendo las partes interesadas, entonces yo tengo que, como Eagle, verificar por qué no, o de pronto antes de negarme a esa posibilidad, revisar qué han hecho otros Eagle en otras jurisdicciones. Recuerden que todos los indicadores adaptados están disponibles en Compass para cualquier país que lo haya hecho, así que yo puedo también confrontarme o confrontar mi propuesta frente a lo que en otros países están haciendo o planteándose, ¿sí? Y si definitivamente no considero que esas recomendaciones de las partes interesadas no, no me parecen, como experto que soy, entonces yo tengo que plantear o ponerme en contacto con el comité de estándares para resolver y llegar a un consenso en ese punto, ¿sí? Y en ese sentido, pues tengo que preparar ya al final un informe sobre lo que estuve de acuerdo y no estuve de acuerdo y qué decisiones se tomaron al respecto. Ese informe y todo lo que estamos hablando queda plasmado en el Excel. El Excel permite poner todo esto, permite cargar los comentarios de las partes interesadas, permite cargar, ustedes poner la información de lo que opinan por cada comentario y a través de ese Excel se va quedando toda la información consignada y por eso facilita mucho el proceso y no lo vuelve engorroso y lo vuelve más fluido con el comité de estándares y con nosotros como revisores. Una vez surtido esto, entonces ya se debe publicar. O sea, una vez ya queda todo esto aprobado, se publica esta propuesta en el Compass. Hay que acordarse que se tiene que publicar en el idioma de trabajo, en este caso español, y además en el idioma inglés para que pueda ser revisado por otras partes. Se debe pues, de poner toda la información de quienes participaron, las observaciones, las fuentes de información que se tuvieron en cuenta. Se debe cargar las actas, como les decía ahorita, o resumen de las reuniones que tuvieron para la adaptación. Todo esto pues se tiene que poner allí a través de diferentes documentos. El Excel, insisto, ayuda mucho en esto, pero además de eso pues estarían las actas y estaría todo ese tipo de cosas. Ahora lo miramos en el Compass. Y allí ya, una vez ustedes han publicado su proyecto final, donde ya han reunido los comentarios de todas las partes interesadas, al hacer clic o check en una parte del Compass, inmediatamente se activan los procesos de aprobación, en donde entramos nosotros como revisores. Para eso tenemos unos 30 días para revisar. Nosotros básicamente evaluamos que se hayan cumplido todos los pasos de la adaptación. Por eso entramos a mirar las evidencias. No vamos a hacerle necesariamente preguntas, sino que entramos a mirar las evidencias, qué evidencias están cargadas, cómo fue el proceso, verificamos si hubo una convocatoria, si estuvo 30 días, etcétera, y verificamos si está bien traducido el documento. Al mismo tiempo, luego, el comité de estándares también tiene 30 días para verificar que la propuesta de adaptación no comprometa la calidad del estándar y que los medios de verificación propuestos pues, sean los adecuados en ese sentido. Y cuando ya todo esto ha surtido, entra el comité de lista verde, el comité de lista verde, perdón, a hacer una verificación y una decisión final. Y eso toma 7 días. Aquí hay algo importante, es que si en 7 días o pasados los 7 días el comité de la lista verde no hace ningún comentario en el Compass o no se comunica con el Eagle a través de un formalismo,
entonces se consideran que ya los indicadores adaptados han sido aprobados. Entonces, esto es bien importante porque, como se dan cuenta, hay tres filtros antes de que ya se considere que todo finalizó. Y por eso, pues, es súper valioso que estén todas las evidencias, que todo esté muy bien documentado, porque cualquiera de estas tres partes, llámese revisor, llámese comité de estándar o comité de lista verde, puede regresarse en el proceso a preguntar cuándo pasó esto, por qué aquello, y si no están las evidencias o el proceso no se hizo como está acorde en el manual, podría haber un problema en la aprobación final. Y podría, y ojo que la palabra es podría, porque cada contexto puede ser diferente, cada caso puede ser diferente, pero podría llevar a que se tenga que repetir el proceso. Entonces, lo que buscamos, y esa es la intención de este tipo de conversaciones como la de hoy, es reforzar este conocimiento sobre los pasos para que no vaya a haber el riesgo de tener que repetir un proceso nuevamente, porque eso desgasta a todas las personas. De aquí en adelante, lo que puede ocurrir es que el Eagle se puede dar cuenta que una adaptación ya no está funcionando, que un indicador debería ser ajustado, por lo tanto podría el Eagle proponer un cambio, ¿cierto? Y ya en ese caso, tiene que, pues, se hace a través del comité de lista verde, ¿sí? Ya el proceso, de hecho, pues hasta ahora solamente lo he visto hacer una vez y fue cuando cambió el estándar. Esto puede ocurrir cuando el estándar cambia. Entonces, al cambiar el estándar, puede ser que ocurra o se vea la necesidad de cambiar un indicador y allí entonces se activa el proceso con el comité de lista verde. Y esto es un proceso con un camino un poco más corto, ¿no? Ya no implica necesariamente toda la cantidad de aprobaciones o tanto tiempo para una cosa o la otra. Sin embargo, eh, nuestra recomendación siempre es seguir todos esos pasos para que siempre haya transparencia, participación e inclusividad, que es uno de los principios o son parte de los principios que tiene pues el proceso de lista verde. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, algún comentario o las dejamos para el final, Belén. ¿Cómo sería la dinámica mejor? Como tú mejor te acomodes, en realidad. Como mencionó Carlos, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, comentario, sugerencia. Ajá, Sí, ajá. sobre todo, ¿sabes? Pues, les propongo a todos que si quieren aquí cualquier duda sobre este tema, porque ahora vamos a pasar al otro tema es, que no es consecutivo en las etapas, sino que es como ir adelante, adelante, adelante. Entonces vamos a cambiar de tema totalmente. Entonces no sé Sí, o sí, si chévere, quieren, sí. miramos la, ¿cómo se llama? El compás, mientras que alguien tiene alguna duda, alguna Sí, pregunta. creo que le vamos proyectando el compás y voy pasando la palabra a las personas que ahorita tienen la mano alzada. Dale, sí, Sí. no lo estoy Belén, viendo. disculpa. Hay algunas preguntas que nos llegaron dentro de del formulario de Google que se envió. Y me parece importante, sí, son preguntas bastante puntuales. Entonces, tal vez si vamos organizando para darle respuesta a estas inquietudes que nos llegaron de manera oportuna y que es importante. Sí, ese espacio le pensábamos abrir justo al final, después de pasar de estas preguntas puntuales que surgirían de este tema de la adaptación y después de los de evaluación de medio término. Ok, no hay problema. Sí, sin embargo, sí, Ajá. con estos antecedentes yo lo que sugeriría es enfocarnos en las preguntas que han salido y asegurarnos de que haya el tiempo suficiente al final para Sí, poderlas resolver, porque esos son los temas que más inquietudes han generado en estos días. sí, de acuerdo, Sony. Sí, bueno, como menciona Sony, seamos un poco puntuales con las preguntas que van surgiendo sobre estos dos temas en especial. Le voy a dar la palabra a Andrea Barrero, que ha alzado la mano. André. Belén, gracias, buenos días. Mauricio, Carlos, tengo un comentario y una inquietud. Nosotros desde Colombia en este momento estamos implementando la lista verde en un sitio de conservación. Dado los resultados que tenemos en este momento, muy seguramente vamos a tener que ajustar
el estándar, porque cuando nosotros hicimos la adaptación de ese estándar era más pensado en áreas protegidas. Teniendo en cuenta que solamente hemos tenido una modificación, que fue la que tú mencionaste cuando se hizo esa adaptación de los indicadores a la versión 1.1, nosotros no diligenciamos inicialmente ese archivo en Excel que tú mencionas que está en la plataforma Compass, pues porque no existía. En este momento nosotros tendríamos que diligenciar ese archivo, pero en el caso de los indicadores que requieren una modificación particular, nosotros solamente diligenciaríamos esa información o tendríamos que incorporar toda la información que ya teníamos anteriormente. Vamos a hacer algo para resolver la inquietud, Andrea, y a todos, porque me parece oportuno mostrarles el Excel, porque el Excel ya viene con la información precargada, Andrea, con todos los indicadores. Gracias. Entonces, voy a enseñarles ese Excel si quieren, comienzo por ahí. Me parece súper buena la intervención. Dame un minuto, yo lo abro aquí el Excel. Recuerden que ese Excel está en la plataforma de Compass. Entonces, ahí lo están viendo, creo. Y Carlos, sí lo vemos al Excel. Bueno, este es el Excel. Él ya viene así como ustedes lo ven. Eso para responderle a Andrea es que tienen que trabajar completo el Excel. No pueden eliminar nada porque esto está configurado. No me pregunten a mí cómo, porque yo no lo configuré, pero si llega a haber si se llega a eliminar una fila, creo que genera un conflicto después para el Compass, entonces debe respetarse. Aquí miren, aquí es donde ustedes van completando las columnas que están vacías, donde se va completando la información. Si, por ejemplo, Andrea, tú dices, bueno, voy a suponer aquí un ejemplo, este indicador genérico no requiere adaptación, pues aquí no va a haber tal vez ningún comentario, o tal vez sí, ¿cierto? O ponen aquí, no se va a adaptar, ¿cierto? Alguna cosa que para el sistema va a hacer que no genera ninguna adaptación, ¿sí? Eso ya lo organizan en Suiza. Ya cuando ustedes completan este Excel, ellos se encargan ya de cargarlo el Compass y ellos ya, supongo porque como les digo, lo hacen otras personas, eh, lo, lo entenderán y sabrán que esto no se adaptó, ¿sí? En el caso Colombia, caso específico que tiene Andrea, pues sí tocaría cargar aquí todos los indicadores, o sea, registrar los indicadores adaptados que ya están y ir completando lo que cambia en cada uno, porque el sistema, por lo que yo conozco, pues cogen la información y la van cargando y la van comparando con lo que actualmente existe. Esto es, pues, el famoso Excel que les hablo. Lo que les quería también aquí adicionar es que aquí van todos los puntos. Miren que no son muchos puntos, no es una cosa muy compleja, en donde se pone el adaptador indicado, la justificación, comentarios sobre ese adaptador indicado de parte de las partes interesadas, la respuesta que el Eagle le da a esos comentarios públicos y finalmente la propuesta final, ¿sí? Entonces ya, en el caso pues, de Andrea, le tocaría cargar ya todo lo que está hecho, porque ellos ya tienen un trabajo de muchos años, y poner simplemente donde van a haber cambios y hacerlo saber. Eso se hace en un email, porque este Excel se manda por email, para que sepan que tales indicadores se mantienen, tales indicadores adaptados, ¿no? Y solamente A, B y C se van a cambiar, para que cuando carguen el sistema no vaya a generar un conflicto de pronto, Andrea, y de pronto borren o se borren adaptadores indicados que estén ya cargados, ¿sí? Entonces hay que ser en este caso tuyo, ser muy cuidadosos para que no vaya a pasar eso. Entonces, espero, Andrea, que te haya servido la aclaración, y si no, igual la podemos tomar nota y llevarla ya hacia Suiza, que son los que se encargan del cargue de información. Sí, Carlos, muchas gracias. Entonces, pues para todos este es el Excel famoso, está en el Compass. El que no lo tenga, lo tiene también Stephanie, y si por ahí alguna cosa, pues también lo podemos enviar nosotros, pero todo esto está cargado en el Compass. Y está en inglés, porque ya una presidenta del Eagle me preguntó, ¿y la versión en español? No la conozco, no la conocemos y no está disponible. Podría ser de pronto para el equipo operativo, puedan traducirlo, pero igual recordemos que todo se tiene que cargar también en el Compass en inglés. Entonces, la instrucción que yo conozco es que se tiene que utilizar esta versión porque el idioma para el Compass es el inglés.
Alguien me decía, en la UCN el idioma oficial es el inglés, francés, español. Pero bueno, yo ahí no tengo, o no tenemos mucha injerencia porque pues el compa lo han, han permitido incluir el español, lo cual está muy bien para nosotros, claro, pero lo que entendemos es que han definido en la UICN que para el compa debe ser todo en inglés adicionalmente. Entonces, pues ahí ya son como cuestiones internas, pienso yo. Sí, Carlos, muchas gracias. Con todo, yo les voy a socializar este Excel en nuestro grupo de compas que tenemos. Bueno, Sí, entonces sí, creo que hay otra mano levantada, es que no la estoy viendo, pero sí, alcancé a ver algo. sí, la siguiente mano es de Ryan. Ryan Catrileo, ella es de Chile, que Chile es un país que se está uniendo a la lista verde en América del Sur y le damos toda la bienvenida. Ryan. Hola, colegas, muchas gracias. Muchas gracias. Es súper cortita mi pregunta. Quería saber cuando se hace una adaptación no de fondo, sino que más de, como decía Carlos, de lenguaje. ¿El indicador tiene que pasar a consulta pública igual? Por ejemplo, vemos que en algunos indicadores dice sitio y nosotros quisiéramos poner área protegida, por ejemplo. ¿Tiene que pasar Bueno, a consulta o eso pasa por una revisión más interna? hay buena pregunta, porque eso no pasa a consulta y no es una adaptación, ¿sí? Entonces allí, y tocaste un punto clave, ¿no? Ahí hay que revisar. Yo lo que les sugiero a cualquiera es que revisen, tengan en cuenta que, que, que la adaptación no significa o no tiene por qué necesariamente cambiar los nombres, aunque en el país se le conozca de una manera. Porque las definiciones, hablando del sitio, el sitio en la definición del estándar y para la UCN incluye muchas formas de conservación. Y de pronto, cuando hablamos de un nombre específico como área protegida, pues por aquí citar un ejemplo nomás, puede ser que se sobreentienda que solo se están refiriendo a un tipo de conservación y eso puede generar confusiones inclusive para los usuarios de la lista verde. O sea, para las áreas protegidas públicas como para las privadas, como para otros esquemas de pronto. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que ese tema de adaptación del lenguaje, no de indicadores, sino del lenguaje, hay que un poquito también verlo desde una visión más holística y también desde la visión bueno, si vale la pena o con la definición del estándar de qué es un sitio o qué es esto, estamos allí reflejados. Porque si estamos reflejados allí y es una cuestión de nombres técnicos, no deberían de tocar ni siquiera el indicador ni el nombre, porque se está reflejando. Eso un poco para aclararlo, tal vez más bien analizar si el medio de verificación sí está reflejando la situación del país. Y si ustedes tocan el medio de verificación, no tienen tampoco que pasar por un proceso de consulta ni nada, es un proceso más propio del legal y más inclusive para facilitarle el entendimiento a las áreas protegidas o a los usuarios de cómo evidencian ese indicador que aparentemente no tiene nada que ver conmigo porque habla de sitio y no de área protegida, pero resulta que sí, el medio de verificación es el que me va a permitir ubicarme en ese sentido. Les hago esto y qué buena la pregunta, porque hemos observado que algunas propuestas de adaptación de indicadores son de forma, son del lenguaje. Y si son del lenguaje, pues puede ser devuelto el proceso, ¿sí? Puede ser rechazado porque no está haciendo de fondo y no está haciendo una adaptación realmente profunda, ¿cierto? O que le dé valor a la lista verde o al estándar dentro de la jurisdicción, ¿sí? Entonces, sí les hacemos mucho esa recomendación y tengan mucho cuidado pues con esos puntos y pues ustedes son los expertos y son los que sabrán mejor y podrán justificar por qué tienen que cambiarlo, pero les hacemos mucho esta recomendación para que lo tengan en cuenta. Carlos, yo Perfecto. solamente quería complementar a tu respuesta y muchas gracias, Rayén, por la pregunta. Que
La adaptación, como tú lo decías antes, la hacen los miembros del Eagle. En este caso, y me parece también importante abordar este tema para que no sea una confusión, tal vez alguno de los participantes también tiene esta inquietud. Rayen es parte, digamos, del equipo mentor, en este caso en Chile. Recién estamos informando a los Eagles. Entonces, los expertos del Eagle son los que hacen esta adaptación, Rayen. Solamente eso quería complementar. Vale, gracias, Estefan. Sí, no sé, como no sé quiénes Súper, estamos. sí. Yo sé, por eso me pareció oportuno ahorita hacer como que esta mini intervención. Ujú. Bueno, aquí estamos en el compás. No sé si hay más preguntas, Belén. Es que no lo estoy viendo a todos allí. ¿Perdón? Carlos. ¿Hay más preguntas, Belén? ¿Hay más manos Eh, levantadas? no tenemos más preguntas. Ajá, Bueno, sobre quiero este tema. mostrarles simplemente, voy a tomar cualquiera. Bueno, voy a tomar aquí a ver uno que tenga los indicadores ya organizados. Estoy pensando quién. A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a tomar a México. Pues para que ninguno se sienta aquí favorecido por el revisor. Eh, ¿Dónde se carga la información de los indicadores adaptados? Bueno, por un lado, en esta sección que estoy señalando, ahí es donde se carga automáticamente la información, ¿cierto? Eso por un lado está allí. Digamos lo que esto es lo que surge el Excel. Y por donde se formaliza ya ante toda la estructura del Eagle. Y esto ocurre en la parte de aquí, ¿sí? Aquí abajo. Voy aquí a un poco a ponerlo más chiquito todo. Voy a ponerlo aquí. Lo voy a minimizar. Y es que en esta sección que acabo voy a guardar esto aquí y este aquí. En esta parte del espacio donde el Eagle trabaja, bueno, recordemos que el Compass tiene un espacio para los sitios y tiene un espacio para los Eagle y tiene una biblioteca y tiene ¿cierto? Unos menús. Hay un menú que es solo para los Eagle, que lo manejan solamente los Eagle, donde ellos cargan sus informaciones, cargan pues una serie de cosas y es donde queda consignado cómo fue el proceso de adaptación, porque esto, como ya lo dijo Stephanie, es una responsabilidad del Eagle expresamente. Entonces, aquí en esta primera sección, pues se pone bajo qué requerimientos o qué leyes tuvieron en cuenta para realizar la adaptación de indicadores, qué otras fuentes de información tuvieron o utilizaron. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes ven que este Eagle citó pues toda esta cantidad de información o hace referencia a este tipo de información. Luego, eh, ponen la información sobre si se reporta que se hizo la consulta a partes interesadas. Aquí, como ustedes ven, no ponen un documento. Los documentos están cargados en la parte del lado derecho, donde das una sección para cargar documentos, sino que aquí están confirmando que se ejecutó la actividad. Esos check o eh, esos clics que se hacen es para confirmar que se está haciendo una actividad y esos clics permitan avanzar en el proceso. Aquí, por ejemplo, ya pone un comentario el Eagle sobre cómo fue, hace un resumen de cómo fue el proceso de adaptación. Como se dan cuenta, esto fue hace ya varios tiempo atrás. Y cuando hacen aquí el clic en este punto que estoy señalando, cuando ponen aquí el, el check, entonces inmediatamente y ponen la fecha en la que envían esta información, inmediatamente la información es notificada al revisor y al comité de estándares, que para este caso yo no fui el revisor, entonces ya el revisor y el comité de estándares se notifican y ya cada uno por su lado durante esos 30 días pues hace la revisión pertinente y se abre esta pestañita, ¿sí? En donde ya se hace, por ejemplo, aquí en este caso es el comité de estándares que hace perdón, me equivoqué acá. Aquí ya es el comité de estándares que hace la, los comentarios, ya ellos ponen unas fechas, ponen su comentario, como en este caso todos los indicadores son aprobados por el comité siguiendo las ediciones
hechas por el Eagle México, completan si fue una adaptación armonizada, si mantiene el espíritu del estándar, etcétera, etcétera. Y finalmente le ponen una fecha, dan un clic aquí, que es este clic que está aquí, indicándole al comité de lista verde, GLS Green List Committee, diciéndole, ok, por nuestro lado quedó aprobado, ahora le toca su turno, se pone la fecha, eso ya lo hacen son los del comité de estándares, y mandan la fecha, perdón, la notificación al comité de lista verde. Lo mismo ocurre con el revisor. Nosotros verificamos, el revisor que realizó esta labor puso este comentario, como ustedes ven un poquito largo, ¿no? Donde hace un resumen de todo lo que se hizo y pues también le da su aprobación para que el comité de lista verde, el Green List Committee, haga su proceso de revisión. Luego, se abre esta pestañita y como ustedes ven está vacía. ¿Qué significa esto? Significa que no hubo ningún comentario del comité de lista verde. Es decir, pasaron 7 días, no hubo comentarios, es decir, se aprobó, básicamente. Entonces, esta es la forma como en el Compass queda formalizado ese proceso de adaptación. Es muy probable que si ustedes entran a un Eagle X o Y, puede ser que esté vacía, eso quiere decir que no han hecho la adaptación formalmente, aunque la estén haciendo en el día a día. Puede también ocurrir que tengan menos datos, más datos. Eso ya cada jurisdicción se maneja diferente, pero pues es función del Eagle precisamente garantizar que esté toda la información completa, que esté disponible, que esté en inglés, como ustedes ven allí, que refleje todo el proceso y que pues permitan que todo sea transparente. Esto sería pues un poco también los que les queríamos mostrar para que sepan los Eagle dónde tienen que poner la información, en dónde queda registrada y cómo es tan importante que usen el Compass porque hemos visto que algunos arrancan a trabajar la adaptación, discuten, se reúnen, a veces no dejan actas de las reuniones, a veces no usan el Compass, entonces, y luego le preguntan o mandan un correo, ¿qué ha pasado con esto? Y pues no ha pasado nada porque hasta que no llenen el Compass, oficialmente no ha pasado nada y nosotros como revisores o el comité de estándares, pues no está notificado de que ya se hizo este proceso. Entonces, tener en cuenta mucho este punto. No sé si hayan más dudas en este tema. Pasamos al siguiente, Belén. O Sí, Sornitza. Carlos, muchas gracias. No tenemos más dudas. Pasemos al siguiente tema. Vale, bueno, voy a volver a la presentación. Dame un minutito. Si se aburren, me avisan, ¿no? No, más bien gracias. Ha sido súper informativo y de seguro les va a servir a muchos países que ahorita están justamente en este proceso. Vale, bueno, ahora les voy a... Es bien gracioso, ¿no? Porque estamos cogiendo casi que 2 puntas del proceso. La adaptación es como uno de los primeros pasos y ahora me voy a pasar a la evaluación de término medio, que es uno de los últimos pasos y que ocurren como al 8º año después de todo. O sea, es decir, vamos a ir adelante hacia el 8º, 9º año de estar en lista verde. Así que para los que están nuevos, pues tendrán que imaginarse todo esto en 8 años aproximadamente, 8 hasta 10 años aproximadamente. Y es que cuando estamos en la etapa de lista verde, ocurre algo que se llama la evaluación de medio término. Y esto, hay que acordarnos que para llegar a eso, hay que pasar primero por todas las fases de la lista verde, que bueno, es una foto viejita del Compass de antes, pero que incluye pasar por una fase de aplicación, por una fase de candidato y pasar a la fase de lista verde, ¿sí? Y esta fase de lista verde puede tomar, o todas estas fases pueden tomar, yo hablaba de 5 años ahorita o hasta 8 años, es porque todo este proceso inicial, fase de aplicación, fase de candidato, puede tomarle años a un área protegida, ¿sí? Por todas las discusiones, por los ajustes que tenga que hacer, etcétera. Y si le sumamos la adaptación de indicadores, también puede pasar un año fácilmente. La experiencia que vemos o que hemos visto es que esos procesos son lentos,
por el tipo de discusión y porque indudablemente hay que reconocer que los expertos ponen de su tiempo, ¿no? Así que también tienen su propio ritmo. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta, ya que están asistiendo mentores, ya que están asistiendo otras personas diferentes a los Eagle, tengan en cuenta que los expertos prestan de su tiempo y pues hacen lo posible también y hay todas unas discusiones muy técnicas que hacen que todo esto tenga su propio ritmo y al mismo tiempo las áreas protegidas tienen sus propios ritmos. Entonces esto se extiende un poquito. Cuando llegamos a la fase de lista verde, entonces ocurren varias cosas. Lo primero es que en el segundo o tercer año, o sea, cuando yo ya estoy aprobado en lista verde, después de esa aprobación, la cual me otorga un certificado por 5 años, al segundo o tercer año de iniciar yo en esa etapa de lista verde, tengo que realizar una autoevaluación para saber si tengo cambios en algunos del cumplimiento de los indicadores y tengo que esto pues consultarlo con mis partes interesadas y si esta autoevaluación me arroja que yo estoy fallando en el cumplimiento de algún indicador, no porque sea malo, sino porque cambió el contexto. Miren, por ejemplo, la pandemia probablemente a muchos les ha cambiado el contexto. Yo tengo entendido que para varias áreas protegidas tuvieron retrasos en sus planes de manejo, en sus consultas públicas, etcétera, y eso pues les está afectando el cumplimiento de algunos indicadores, muy probablemente. Entonces, esta autoevaluación es con el interés precisamente de que yo identifique tempranamente esos incumplimientos o esas fallas que tengo en mi proceso de gestión como área protegida y me fije un plan de acción si es necesario, ¿sí? Esto se lo presento al Eagle para que el Eagle verifique que el área protegida está atenta al cumplimiento y además de eso, pues le valide ese plan de acción y si considera, le diga, oiga, este plan de acción hay que ajustarlo todavía, ¿no? Una vez hecho este proceso, se publican las conclusiones de esta evaluación y eso se pone a la vista de todos en el Compass. Hay una parte del Compass que ahora les voy a mostrar que yo no tengo acceso todavía a esa parte y probablemente algunos de nosotros no tengamos acceso, pero les vamos a dar una foto de las personas que tienen acceso para que podamos entender cómo se diligencia allí. Entonces, esto es lo que llamamos una evaluación de término medio, ¿sí? No hay visita, para que seamos un poco claros, no hay visita. Sí hay relación o interacción entre el Eagle y el área protegida. Sí hay reuniones del Eagle para discutir esto. Sí hay retroalimentación del Eagle al área protegida, pidiéndole que corrija, ajuste, haga, ¿cierto? Y sí tiene que haber una atención al tema de parte del área protegida. Esto, ¿por qué lo cito como muy puntualmente? Porque no se trata de que el Eagle va a decir, ah, bueno, si usted no cumple, entonces lo voy a sacar de la lista verde. No, allí no hay implicaciones del comité de lista verde, ahí todavía no se activan esas instancias. Allí es más un proceso de mejora continua. Y como lo decía ahorita, es un momento de evaluar y identificar y darse cuenta si es necesario hacer unas alertas tempranas. Entonces es como un alto en el camino, revisar cómo vamos y seguir, pero en esa revisión de cómo vamos, decir, oiga, aquí estamos fallando, vamos a atender de una vez esto, vamos a corregirlo, pongamos un plan de acción. ¿Por qué es importante esto? Porque como lo decimos aquí, es al segundo o tercer año de estar en lista verde. Al cuarto año, inicia el proceso de renovación. Entonces, cuando yo hago la evaluación a término medio, casi que me estoy como ya adelantando a ese proceso de recertificación o de renovación. Entonces, me estoy ya de una vez alistando y por eso está incluido como dentro del manual y dentro del proceso esta actividad. Entonces, ahí ya vendría la renovación que se tiene que comenzar a partir del cuarto año. En eso pues todavía no somos tan exactos en nuestras jurisdicciones latinoamericanas. Y ahí ya se reinicia o se resetea todo el proceso, excepto que no habría una visita al sitio. La diferencia con la primera vez y la renovación es que no ocurre una visita al sitio necesariamente, ¿sí? Si llega a haber
es algo que no está prohibido por el manual, pero no está obligado, ¿de acuerdo? Entonces, si un área protegida tiene los recursos económicos, tiene la posibilidad y se ponen de acuerdo con el Eagle para que sea realizada la visita, está bien. Pero si no tiene cómo, también está bien. Uy, alguien me está pitando ahí, o me puso la chicharra por el tiempo. Entonces, en eso consiste básicamente el término medio. ¿Qué herramientas tenemos para esta evaluación de término medio? Básicamente el manual, que en la sección 4.3, pues aborda lo que les acabo de explicar, no solamente lo de término medio, sino todo el proceso de lista verde como tal, y el compás, que les voy a mostrar, como les digo, no tengo la posibilidad de verlo en línea. Ahora les voy a mostrar cómo llegamos al punto, pero no. Alguien tiene un micrófono prendido. Belén, si tú lo puedes cancelar. Creo que es Nancy. Sí, ya Ustedes lo pueden bloquear si quieren. Sí, sí, Ok. sí, no le- Carlos, y perdón que te interrumpa. Tenía Dale, yo Estefan. una pregunta. Dale, claro. Sí, en dos diapositivas anteriores, me parece que son cuando estabas hablando del proceso de evaluación de medio término, ahí, donde Ahí. dice el equipo operativo de UICN publica conclusiones de la evaluación. En eso yo también tengo una duda en relación a dónde publicamos estas conclusiones, si es en nuestras redes, es en el Compass, o sea, ¿cómo hacemos esta publicación? Y yo entendería que es básicamente enfocada en los ajustes o cambios que se han dado, de ser el caso, en el periodo del segundo y tercer año, ¿cierto? Fíjate que si revisamos el manual, no especifica dónde se publica, lo podemos volver a mirar. Si quieres, déjame, yo lo reviso y te escribo después porque Ok, ahora mismo en mi mente no te puedo decir con exactitud si es en las redes o si es con los miembros de la ICN o solo en el Compass, ¿sí? ok, Lo que sí tengo muy claro es, o sea, muy bien presente es lo que va en el Compass, pues, que es la autoevaluación, los planes de acción ajá, y el Eagle confirma eso, pues, en el Compass, creo que les va a enseñar. ok. Pero esta publicación que tú me preguntas, honestamente no la tengo ahorita mismo tan definido si va así por este camino o por cuál camino. Entonces, te propongo que lo revisemos Ok, y yo te cuento. súper, mil gracias. Bueno, entonces, ya que tocamos el tema, entonces voy a mostrarles, bueno, les hablaba Carlos, del comp. perdón que Dime. te interrumpa de nuevo. Hay dos personas que han levantado la mano. Ah, ¿Quieres que...? perdón. Sí, no, si Sí, quieren de una vez, dale. ya. Tal vez, no sé quién levantó primero, pero le voy a dar la palabra primero. Bueno, hay tres ahora. A Rocío Álvarez. Y después, bueno, después vamos con el resto. Buenos días a todos. Gracias, Stephanie. Carlos, una consulta. En la evaluación intermedia, después de que el área protegida sube al Compass la información, tenemos entendido que está la retroalimentación del Eagles, ¿no? Y ver si tiene que ver mejoras. Llegado a que se solicite al área las mejoras, esta área tiene que hacer cambios en el Compass, o sea, de la Sí, información que ha subido, ahí claro, tendría que presentarse. Y claro. por lo que entiende, recién posteriormente a este feedback que se va a recibir de los Eagles, recién los Eagles van a sacar el resumen, ¿no? De la evaluación intermedia, ¿verdad? Correcto. Si ahora miramos en el compás ese punto que tú comentas Ya. y ahí Y vemos cómo se pone. la otra consulta sería que tú mencionabas que en América Latina que las áreas que no se está cumpliendo todavía a cabalidad los tiempos para la recertificación, ¿verdad? Ajá. Entonces, ya es coincidente que algunas áreas en Perú el 2024, el 2023 tendrían que empezar el proceso de recertificación. El, Ujú. mm, ¿Hay alguna alerta que se mande al área? ¿Ustedes generan alguna alerta y les dice, oye, mira, ya tienes que ponerte a pensar en que vas a empezar tu proceso de recertificación? ¿Ustedes esperan que el área inicie el proceso de recertificación? Gracias. Bueno, frente a eso, en realidad no es una responsabilidad de ASI hacer ese tipo de informaciones. Eso es una responsabilidad del Eagle con el área. O sea, eso es un tema que le corresponde al Eagle, al área y, en este caso, al equipo operativo
o socio implementador que acompaña el proceso, ¿sí? De estar pendientes de sus fechas, de estar pendientes de sus tiempos. El Igor es el que tiene que estar diciéndole, si no ve que hay reacción, recordarle al área protegida, oiga, ¿qué ha pasado con este proceso? No hemos recibido ningún tipo de información, etcétera. No es nuestra responsabilidad eso. Lo que hemos hecho nosotros, y lo hicimos hace un año largo, fue a hacer una alerta general a todo, a cada uno, a cada área, a cada proceso, diciéndole, se le va a cumplir su término, se le va debe iniciar este proceso, pero en adelante es cada jurisdicción y cada Eagle con el equipo o el socio implementador tienen que estar atentos al proceso, ¿sí? Eso es una buena pregunta porque nosotros no somos los dueños del estándar, simplemente observamos que se cumpla la función o las etapas del manual, pero no nos corresponde pues esas alertas en general. Las hemos hecho porque nos interesa que se haga bien el proceso, ¿sí? Pero nace del Eagle, nace del área protegida, básicamente, y ya, eso es. Gracias, Carlos. Tengo la mano levantada de Andrea Barrero, pero antes solo quiero preguntar, estaba la mano levantada de Daniela Cajiao, no sé si es que ya se contestó a tu pregunta, Dani. No, no sé por qué se me bajó la Ok, mano. entonces, bueno, antes de Andrea, Dani. Gracias, Steffi. Buenos días, Carlos. Muchas gracias Hola. por la presentación. Una cosa, alrededor del segundo o tercer año se realiza una autoevaluación. ¿Esto es volver a hacer la autoevaluación con todos los indicadores o Sí, es solamente hacer una autoevaluación con aquellos que necesitaban ser mejorados? no, todos los indicadores. La idea es Ok. que el área protegida haga un alto en el camino, se autoevalúe. Puede ocurrir esto, Daniela, es que, en este indicador estamos bien, estamos igualito, no ha cambiado nada, perfecto, no pasa nada. O sea, su resultado de autoevaluación puede ser que todo está muy bien o que en estos puntos tengo que hacer algún ajuste porque en 2 años ha cambiado X y situación y eso es lo que le van a presentar luego al Legal. Y el Legal pues valida ese tipo de información, ¿no? Con los medios de verificación, que es lo que me preguntaban Rocío con anterioridad, tiene que presentar los soportes para justificar que eso se mantiene ok, o que aquí hay que mejorar, ¿sí? Pero es Ok, completo. perfecto, gracias. ¿Quién sigue, Andrea? Creo Sí, que sigue perdón. Andrea. Andrea, ajá. Sí, Carlos, sigo yo, Hola. gracias. Ahora me quedé con más dudas porque nosotros por lo menos tenemos áreas que vienen de la fase piloto y que en este momento están en proceso de renovación. Entonces, con lo que tú estás diciendo, entendería que la evaluación de término medio es diferente al seguimiento a los planes de mejoramiento. Y me queda la duda porque si nosotros hacemos todo un cargue, por ejemplo, una evaluación inicial, entonces esa evaluación de término medio, por ejemplo, en el Compass, en dónde la registramos? Porque aquí no hay una trazabilidad de fechas y es lo que hemos visto, por ejemplo, con el Eagle, cuando ellos revisan y hacen sus comentarios, que el sistema no tiene como esa trazabilidad de cuando yo hice el comentario frente a un indicador. A nosotros nos toca es ponerlo manual. Entonces, lo que te entendería es que son dos cosas en este proceso. Uno, la evaluación de término medio, que me corrige, sería un análisis completo de los indicadores al segundo o tercer año que nos facilitaría para ese proceso de renovación. Y el otro, que sería el seguimiento al plan del mejoramiento. Que, por ejemplo, en el caso de nosotros, no necesariamente ese plan de mejoramiento lo hacemos en el segundo y tercer año. Caso Chingaza, tú sabes que ese proceso fue un proceso largo y para que, Ajá. por ejemplo, quedara dentro de la lista, el Eagle dijo, no, ustedes tienen que hacer su plan de mejoramiento desde el inicio y ese plan de mejoramiento tiene que tener un seguimiento. Inclusive ese seguimiento lo vamos a hacer este año porque este año ya es el segundo año que tiene el área dentro de la lista. Entonces son dos cosas diferentes las que toca hacer. Sí, es que son dos cosas diferentes. Vamos al compás y vamos al tema y ahí te ayuda a resolver la duda, Andrea. ¿Listo? A la imagen que les quería enseñar. Miren, esta es una foto, pues, ahora entramos al compás. Como les digo, yo no tengo todos los permisos para entrar a todas las secciones. Eso ya es un tema de la configuración. Pero este es como la imagen de lo que encontraríamos con respecto a
la parte de la lista verde y de la etapa que tiene que ver con la evaluación del término medio. Esta es la parte general del COMPAS. Entonces, aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, yo sí tengo aquí un puntero. Permítanme a ver. No, creo que no tengo esa cosita. Bueno, en fin. Lo que les quiero mostrar es que aquí, donde dice green, fase de lista verde, autoevaluación del sitio, entonces aquí ya aparece que el sitio le envió al Eagle la autoevaluación de término medio, es decir, que hubo un momento en que cargó la información al compa, ya les voy a mostrar dónde, donde se puede también señalar si no hubo, si no cumplía, entonces presentó un plan de acción, si se condujo la autoevaluación de esa evaluación de término medio, entonces aquí se pone el clic, cuándo se envió y si el sitio todavía cumple con todos los indicadores. Así que este es como donde se resume el proceso. Voy a pasarme al Compass para mostrarles en concreto. Denme un minutico. Un momento, por favor. En la pantalla del Compass la abro. Y vuelvo a México. Entonces, voy aquí a entrar a un sitio de México, porque México ya hizo unas evaluaciones de término medio, permítanme un momento, y aquí aprovecho para decirles esto. Creo que la mayoría, o al menos los Eagle, tienen acceso a muchas partes del Compass, y precisamente una de las intenciones de tener un Compass es que ustedes pueden ver otras experiencias de cómo lo manejaron, cómo lo hicieron, etcétera, porque muchas veces esas preguntas o esas inquietudes que surgen ya las hemos tratado en otra jurisdicción de manera particular. Voy a entrar a México porque creo que ya pasó por ahí. Denme un segundito, muchachos, muchachas. A ver qué se me hizo aquí. Estoy bajando aquí. A ver, si me acuerdo cuál fue la que lo hizo ya. Carlos, te puedo hacer una pregunta mientras tanto. Nosotros, Sí, por dale. ejemplo, para Gorgona y Galeras ya hicimos la evaluación de término medio, que son las áreas de la fase piloto. Sin embargo, como Ajá. estos son áreas de la fase piloto, esa evaluación inicial no está cargada en Compass. Tú sabes que cuando empezamos esto Sí, no existía. sí. Entonces, esa trazabilidad que uno esperaría ver, pues no se va a ver, pues porque en la fase piloto no estaba. Entonces, nosotros aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que cargar para cada área los documentos que se generaron en la fase piloto para que puedan ver cómo estaban y cómo están ahora. Claro está que también los indicadores son diferentes, ¿no? Claro, sí, el caso pues Colombia siempre tenemos Sí, que revisarlo ya internamente listo. porque viene de la fase piloto. Un poco para todos, Sí, Colombia es fase piloto, cuando se inició todo no teníamos este compás, entonces eso tiene otras connotaciones porque hay otras informaciones que no quedaron cargadas, bueno, eso tiene toda una historia. Entonces yo lo que te propongo, Andrés, es que ese punto me mandas el correo, lo revisamos ya no solamente con ASI, con la OICN Suiza, para que den línea, porque la línea la dan ellos realmente, no nosotros. Entonces, hay una reunión mensual que también permite hacer ese tipo de preguntas y verificaciones. ok. Miren, yo como no tengo todos los accesos, no puedo mostrarles todo el ejercicio, pero lo que les quiero mostrar es que cuando un área actualiza su autoevaluación y ese tipo de cosas, pues aquí es donde tiene que entrar, ¿sí? Y no borrar lo que tiene, que es un poco lo que preguntaba ahorita Andrea. O sea, entra al indicador, ¿no? Eso sí, todo lo conocemos, ¿no? Y dentro del indicador tiene que hacer su autoevaluación. Entonces aquí es donde el área, yo tengo aquí un permiso para entrar aquí, entonces yo el área va a poner aquí sus comentarios, ¿sí? Agregando la fecha en la que ingresó por el tema de la trazabilidad. O sea, Andrea tiene razón. El sistema hoy por hoy, como lo tiene configurado el Compass, todavía no están habilitados nuevas secciones o nuevos espacios donde uno pueda decir, bueno, esta fue la primera, esta fue la segunda, esta fue la tercera evaluación, así, que sería lo ideal, sino que dentro del mismo espacio, como estoy aquí parado en este momento, me tocaría a mí, si esta fuera la segunda autoevaluación, me tocaría poner aquí manualmente evaluación término medio o la fecha para que el legal
y el revisor podamos detectar que esto ya es parte de la etapa de evaluación término medio o de recertificación, porque va a pasar lo mismo en adelante. O el área protegida, pues también poniendo esa fecha o ese comentario, pues puede poner se mantiene, no hubo cambios, para que se sepa que ya hizo la autoevaluación. Y ya pues aquí cargaría las diferentes evidencias, ¿sí? Y nuestra recomendación, debido a esa falencia del sistema, es que sería bueno citar qué otros documentos está agregando, pues para que el legal pueda saber claramente, agregó estos nuevos, este es el attachment número 8, 9, 10 nuevos, y sobre eso es que ellos se van a concentrar y no tengan que volver a revisar todo lo que ya revisaron, porque pues sería inoperante. Se supondría que aquí donde yo les voy a señalar en este momento, pues vuelvo y les digo, yo no tengo el acceso, ustedes como Eagle, los que son Eagle deberían tener acceso en sus jurisdicciones a esta sección que yo estoy viendo acá, porque sí tienen los permisos, pero yo no lo tengo. Eso es una falla en el sistema que lo han estado tratando de corregir, porque como revisor tenemos que verlo. Entonces, ahí sí les debo esa parte, pero es la manera, Andrea, y luego el legal haría lo mismo, ¿no? Es la manera en la que luego el legal va como justificando o poniendo también sus comentarios, así sucesivamente. La parte que les mostré ahorita, me vuelvo acá. La parte que les mostré ahorita, permítanme aquí un momento. Voy aquí a entrar, voy a entrar a cualquiera. A ver. La parte que les mostré ahorita, que aquí me equivoqué. La parte que les mostré ahorita está al final de esto. Entonces, si yo me voy aquí abajo, perdón que vaya rápido, en la parte donde ya se condensa que se hizo ese proceso de verificación, que es aquí. ¿Sí? Eso fue lo que les mostré ahorita. Aquí ya se formalizaría que se realizó la evaluación de término medio. Y al hacer los clic aquí, inmediatamente pues ya se activan las verificaciones que corresponden. Tengan en cuenta que aquí no pasa a comité lista verde, no pasa a ninguno de esas instancias de aprobación. O sea, es decir, nosotros no aprobamos ni la lista, ni el comité lista verde aprueba que la evaluación de término medio se hizo bien o mal. Lo que hacemos como revisores es verificar que se hizo. Es decir, por eso es que nosotros llevamos un calendario, sabemos cuáles deberían de estar en término medio, entramos al Compass, vemos que no han llenado nada y le recordamos al presidente del legal, oiga, ¿qué ha pasado con esto? Hasta ahí. Pero ni desaprobamos ni aprobamos. ¿Sí? La evaluación de término medio no es para sacar a nadie de la lista verde. Les insisto en esto, es para ver dónde están parados, cómo han avanzado y hacer ajustes como alertas temprano. Si va a pasar a futuro es cuando ya venga la recertificación. Ahí probablemente pues el Compass todavía no tiene todas esas etapas creadas y de hecho les cuento, es algo que han estado como verificando o revisando cómo se va a manejar por el tema de trazabilidad, como lo que plantea Andrea, cómo se va a manejar esas recertificaciones en el Compass, ¿no? Porque la idea no es perder lo que ya está atrás, o sea, volver a llenar todo atrás y perder y borrar, sino como tratar de darle continuidad para que quede en el histórico, pero eso todavía no lo han resuelto, ¿sí? Y bueno, yo les digo esto, ASI no es el responsable de la configuración del Compass, eso lo configuran en la UICN, entonces estamos a la espera de que, pues ya que se pongan de acuerdo y definan esa parte, cómo va a quedar registrada en Compass. Gracias, Carlos. Interesante que menciones este tema de los roles y los permisos que hay en el Compass, porque justamente nos llegó una pregunta, y antes de darle la palabra a Rocío, que justo levantó la mano, nos llegó una pregunta a través del documento de Google, que menciona que al ingresar al Compass, hay gente que, bueno, se tiene acceso a otros sitios y secciones y también les permite modificar el texto a pesar de no ser el área en el que uno trabaja. ¿Por qué ocurre esto y cómo garantizar que la información de un sitio sea ingresada solamente por el responsable del mismo?
Entonces, Sí, me parece, esa pregunta yo creo que tú se la puedes trasladar a Nabil, porque ellas son los que administran los permisos. sí, totalmente. Y bueno, desde WICN para mencionar que bueno, pues sí, son procesos transparentes, pero en todo caso sí, se esperaría que, pues nadie haga eso y que tanto Ajá. las áreas como el Eagle puedan también estar al tanto de la información, si es que hay una modificación o algo, poder alertar eso. También para mencionarles que, como ustedes saben, la actual versión del Compass es Compass 2.0. Antes teníamos una versión mucho menos amigable, pero en base a las recomendaciones y las sugerencias que han surgido desde las mismas experiencias, se ha elaborado esta nueva versión del Compass y también se está trabajando en una nueva que muy pronto esperamos que se lance, que pues tenga estos temas y pueda ir mejorando cada vez más. Ahora sí, Rocío, te doy la palabra. Gracias. Carlos, otra consulta que me surgía de lo que tú mostrabas en la pantalla. Ujú. A ver, sabemos que que el soporte que va a dar el Eagles es desde el enfoque y la experiencia que tiene, ¿no? Y el área, refiriéndonos específicamente a la evaluación intermedia, y el área va a ser lo mismo, ¿no? Desde la experiencia y la realidad que va manejando, va a ir a la evaluación intermedia. Veíamos que en el Perú todavía este es un proceso de mejora continua, ¿no? Porque recién se está iniciando. Y cuando habíamos tenido la oportunidad de reunirnos anteriormente, habíamos visto de que en esta evaluación intermedia, lo mejor sería que al momento de revisar lo que se sustente en el Compass sea aquellos indicadores que se tendrían que mejorar, ¿no? Que hay algunos vacíos en este proceso de 2 años y medio se ha encontrado, y bueno, y que si se requiriera la elaboración de un plan de acción se haga, ¿no? Y en el caso de que los indicadores tuvieran mejoras, esto no sería necesario. Pero ahora, al ver que tú nos muestras la plataforma, en realidad la revisión y complementar qué se debería de poner o no, depende totalmente de los Eagles, ¿no? Entonces, No, depende del área protegida. O sea, el área protegida dice, el área protegida, qué pena, Rocío, que te interrumpa. El área protegida no, dice, sigue, por favor, adelante. me hago la autoevaluación, cojo los 50 indicadores, ¿cierto? Y Ujú. digo, en este indicador, no sé, voy a inventar uno, el 1.5, ¿cierto? Dice, aquí, aquí no estamos bien, ¿cierto? Aquí estamos fallando, nos faltó, no estamos avanzando, bueno, X razones. Entonces, ponen en el indicador 1.5, en este punto, en nuestra evaluación de término medio, nos arroja que no lo estamos cumpliendo cabalmente o completamente, ¿cierto? Y pues propongo un plan de acción. Voy a establecer, no sé, una reunión con las partes interesadas para discutir el plan de manejo. Me estoy inventando algo. Entonces, ese es su plan de acción, ¿sí? Y comienza a ejecutarlo, normal, ¿cierto? A hacer sus reuniones, sus cosas, y le informa al legal, mire, yo identifiqué que aquí tengo estas falencias en este indicador 1.5, este es mi plan de acción, ¿usted qué opina? El legal te va a validar, y te valida también de la misma manera, ok, está bien, correcto, su plan de acción pues es coherente, ¿cierto? Va a responder a esa falla o a esa falencia que tienes y no hay problema. Siga para adelante. Ya, o sea, ahí no hay, no debería haber ni grandes debates. Se los digo porque les quería mostrar lo de México, pero no les puedo mostrar porque no me deja ver, mostrarles todo lo que ellos hicieron, sino que debería haber grandes debates y debería ser un proceso mucho más de relación constructiva, ¿cierto? Entonces es como, aquí voy fallando, ¿tú qué opinas? Esto es lo que quiero corregir, ok, validado, seguimos, ¿sí? Por eso, lo que ocurre en esa relación, Rocío, bueno, y para todos, no afectaría el estatus de lista verde, ¿sí? O sea, no es que no, la intencionalidad que tiene esa etapa no es decirle al área protegida, usted no cumple, lo vamos a sacar, porque es que no es para eso, ¿cierto? Sino que es es mucho, de hecho, es más un proceso del área protegida
que del Eagle, ¿sí? Sino que el Eagle está involucrado a través del manual o de las reglas de juego para que lo retroalimente y le confirme si está bien orientándose en ese proceso, ¿sí? Y cuando llegue ya la autoevaluación, la recertificación o la reevaluación, que allí ya involucran las otras instancias de decisión o que ya involucra pues una más complejidades, pues el área protegida también llegue bien. ¿Sí me entienden la intención? Entonces, lo que yo he visto, y no hablo por el Perú, hablo en general, en los que ya están comenzando y que me han hecho preguntas, es que de pronto piensan o sienten que tienen que hacer algo como repetir la certificación, pues, y no es que la están repitiendo, ¿sí? Entonces hay que ser cuidadosos como, se los pongo gráficamente, ¿no? Como si yo cogiera con la mano y apretara, ¿no? Entonces hay que ser como, no es para apretar y ahorcar el proceso y exprimirlo, sino que es un pequeño, así, un pequeño apretón, pero no es un apretón, ¿sí? Es más diciéndole, oiga, aquí, allá, corrijan esto, pilas, no se les olvide, mejoren el plan, bla, bla, bla. Porque en la siguiente etapa, que si ya es la recertificación, sí lo voy a apretar un poquito, de pronto pidiéndole esto, que es un poco lo que decía ahorita Andrea. En el caso que cita Andrea, ya que ella citó allí, citó la cosa, el Eagle les estableció con un área protegida específica en Colombia, muy compleja, en realidad muy compleja, estableció un plan de acción, ¿sí? Que es muy diferente, un plan de mejoramiento, perdón, que es muy diferente de pronto al plan de acción de todo el tema del COMPAS o del estándar, porque ahí probablemente hay acciones que tienen ya que ver con unas especificidades de la gestión del área. Entonces, y ese plan de acción, el Eagle, Andrea me corrige, el Eagle le dijo al área protegida, miren, vamos a aceptarlo, vamos a recomendar su candidatura, pero vamos a establecer este plan de acción y nosotros le hacemos un seguimiento así, ta, 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 ta. Y eso es lo que nos está contando ella, que este año tienen previsto hacerlo, pues, y hay todo un proceso del Eagle con el área protegida en ese sentido, un plan de mejora. Pero para estar en lista verde, el área tuvo que demostrar que cumplía los indicadores. Es decir, que este plan de mejoramiento está un poquito más por encima del cumplimiento de indicadores. Y ahí, Andrea, si quieres, tú me corriges o complementas un poco, pero eso fue un proceso que tomó como 2 años, 3 años, si no me recuerdo. Andrea, ¿te acuerdas que en la primera, mire, le vamos a contar la historia, pues en la primera, cuando el área protegida se presentó a ser candidato, el Eagle le negó, le dijo, ustedes no están listos para ser candidatos, tales indicadores no se están cumpliendo, por favor, un plan de acción para corregir el indicador. Corregir un indicador, les tomó un año corregir, no sé, como 2, 3 indicadores. Andrea me corrige, yo no me sé todos los detalles tan exactos. Y cuando corrigió los indicadores, le dijo, ok, al año después, porque eso sí me acuerdo muy bien, están corrigidos los indicadores, pero le hace falta un plan de mejoramiento que yo no sé cuántos años durará y vamos a hacerle seguimiento a ese plan de mejoramiento, pero con los indicadores cumplidos. Y ahí ya ellos llevan un proceso con el área, con el IGO. Ese es un poco el punto. Yo aquí quiero hacer un mensaje y se lo he dicho a los Eagles cuando tenemos la oportunidad. Pues yo hablo mucho con los presidentes o presidentas, sobre todo, creo que casi todas son mujeres en Latinoamérica. Les he dicho muchas veces, los Eagles no son certificadoras, ¿no? O sea, no, son expertos que sí, claro, le exigen al área protegida unos niveles de cumplimiento, pero ojo que esto nace de la voluntad del área protegida de cumplir unos indicadores, de demostrar que tiene el performance como área protegida, sí, de todo este tipo de cosas. Y creo que la intención, Stephanie, Belén y Sornitza, no es volverse una certificación pues tradicional, ¿no? Sino es como, le hemos hablado en otras veces, ¿no? Es como que el área protegida demuestra que cumple unos indicadores que indican su gestión, ¿no? Su relacionamiento con las comunidades, con no sé qué, con lo uno, bueno, con todo lo que ustedes ya saben. Y de ahí para adelante es siempre tratando de ir mejorando esa gestión a partir de ese nivel de ese indicador. Es que el indicador te mide, ¿no? Entonces, a partir de esos cumplimientos, pues ir demostrando que estás manteniendo una buena gestión con todos los problemas, porque yo, pues por lo que los escucho a los expertos hablar, hay muchos problemas, dificultades, situaciones contextuales y sin embargo hay áreas protegidas que están ahí metidas.
Entonces yo creo que la intención de esta evaluación de término medio es ayudar, es como ayudar a que el proceso se mantenga una buena calidad de proceso, ¿sí? Y que los indicadores se mantengan bien, sin decir que no haya cosas que mejorar y así sucesivamente, ¿sí? Sí, no sé si Rocío te ha servido la explicación que me extendí un poquito. No, muy bien, gracias, Carlos, pero se me genera otro pequeño vacío. Dale. Mira, lo siento. Ya, me queda claro en evaluación intermedia el tema de aquellos indicadores que necesitan mejoras y el tema del plan de acción. Pero también hay un espacio que manejar. Como te decía, en los indicadores que se han visto mejoras en la Ujú. retroalimentación que del Eagles en evaluación intermedia puede decir, oye, mira, sí tienes mejoras. Pon el sustento de esas mejoras en tu evaluación intermedia. Puedes solicitar eso, o sea, eso Ah, dependería del sí. Eagles. Sí, eso sí lo puedes solicitar porque quiere saber más, porque simplemente él tiene que confirmar que todo se dio y que todo marcha bien. O sea, ahí volvemos a lo mismo. Eso lo puede hacer el Higo, el Rocío, pero en términos de que quiere que haya una mejora continua, ¿sí? Entonces, Gracias. eso es muy importante. Ahora, si el Eagle, no sé, pues lo solicita de una forma diferente o con otras intenciones, pues eso ya tenemos que hablarlo, ¿no? Porque no se trata de corchar, no sé si me entiendes las palabras. Aquí en Colombia, corchar sí lo entiende Andrea, pero no sé si se trata, no se trata como de perjudicar, sino antes de darle valor al proceso y que funcione bien, ¿ya? Lo otro que se generó en ese espacio, muchas gracias, porque era algo que se me iba de la memoria. Tú mencionabas, tenemos entendido, acláranos por favor, que el plan de acción se debe elaborar para cada indicador, ¿no? Bueno, en cada indicador que se encuentre que hay que no hay mejoras o está retrasado, ahí se debería de elaborar el plan de acción. Pero por lo que tú comentabas, ha pasado en Colombia que un plan, me acabo de olvidar el término, Mejoramiento. el plan de mejoramiento es diferente porque quizás englobaría todo lo que se ha propuesto en los indicadores del estándar. ¿Es así? Sí, te explico un poco la situación, o bueno, ahorita le doy la palabra a Andrea, que lo vivió, lo vive todos los días, pero ¿cómo lo entendemos nosotros? Es que voy a ponerte un ejemplo aquí hipotético. Entonces, el indicador menciona que no se hacen o que tiene que haber reuniones con las comunidades. Aquí me estoy inventando algo, yo ahorita no lo tengo en mente todo. Entonces, no sé, puede ser que, no hemos hecho todas las reuniones que teníamos previstas este año, nos faltan, no sé, la mitad de reuniones y por lo tanto no cumple el indicador. Plan de acción, pues hacer las reuniones, ¿cierto? Pero a veces eso simplemente corrige la situación actual. Pero hay que entrar de fondo a la situación. Y eso ya les hablo desde nuestro trabajo en ASI, eso le llamamos un análisis de causa raíz. Entonces, cuando uno hace un análisis de causa raíz, identifica cuál es la situación de fondo que genera el incumplimiento. Entonces uno dice, bueno, esas reuniones, ¿por qué no se están haciendo como deberían de hacerse? Entonces, no, lo que pasa es que nos falta presupuesto, nos falta más gente, nos falta, no sé, X, Y, Z. Entonces ahí donde ya entramos con un plan de mejoramiento, esos son temas de calidad, en donde uno dice, bueno, listo, las reuniones las hacemos y ya, y cumplimos el indicador, pero ¿cómo sostenemos el indicador en el tiempo? Entonces ahí donde viene el plan de mejoramiento. Entonces ahí eso puede implicar otras cosas, como, no, vamos a hacer una gestión, un proyecto para reunir a la gente cada 3 meses. Además de eso, en esa reunión hacemos un taller de no sé qué vaina, chacha, y eso necesariamente, claro, le contribuye al indicador, pero también le contribuye a la gestión misma del área protegida en otros aspectos, o hasta le pega a otros indicadores. ¿Sí me entiendes la diferencia entre una cosa y la otra? No sé si tú, Andrea, que a ustedes les ha tocado con este ejemplo llevarlo de esa manera, quieras complementar algo ahí en la experiencia. Bueno, listo. Entonces, frente a nuestra experiencia, el plan de mejoramiento se construye frente a aquellos indicadores que están en progreso o que su nivel de cumplimiento no es al 100%. Por ejemplo, entonces, en el caso de las áreas de la fase piloto, todas tienen plan de mejoramiento. Nosotros los hemos construido siempre, en la mayoría de los casos, desde el inicio, salvo algunos casos, por ejemplo, Malpelo. El plan de mejoramiento no va dirigido al 100% de los indicadores del estándar, solamente estos indicadores que tienen esta particularidad.
Para esos indicadores nosotros definimos unas acciones, en algunos casos a corto plazo, en otras a mediano plazo y otras a largo plazo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Chingaza, una de las debilidades que tenía el área es que en temas de caracterización climática la información disponible es muy débil. Entonces, ¿hacia dónde se orientó el plan de mejoramiento? Entonces, una de las líneas sobre las cuales se orientó es ajustar todo el modelo de gestión en lo relacionado a monitoreo e investigaciones y priorizar el tema de cambio climático como una línea de gestión. Esa es una de las acciones. Otra de las acciones que se contempla ahí, por ejemplo, es la implementación de ejercicios ARCA dentro de esta área y la gestión de ese portafolio de investigaciones, que ahorita es donde ya vamos a empezar a hacer el seguimiento. Entonces, estas acciones están definidas a un corto, mediano y largo plazo, tienen una definición en el caso de nosotros de responsabilidades, y lo que hemos hecho también es gestionar recursos pues para que estas acciones tengan una implementación y que cuando nosotros, en este caso, por ejemplo, de Gorgona y Galeras, que ya hicimos la evaluación de término medio, Carlos, que no está así como tú lo planteas, pues porque vienen de la fase piloto y los comentarios del Legal están en el campo donde hice revisión del rendimiento, frente al rendimiento del área. Entonces, el avance en este plan de mejoramiento, en última se evidencia en el cumplimiento de los indicadores. Entonces, las acciones que hemos venido adelantando nos permiten que ese indicador ya esté al 100%. Por ejemplo, cuando empezamos con estas áreas piloto, las principales debilidades que teníamos eran el componente 4. En ese momento no hablábamos de análisis de umbrales, sino de análisis de tendencia. Sin embargo, las acciones las hemos ido readaptando y ya esas áreas en particular tienen umbrales para algunos de los valores objeto de conservación, no todas. Entonces, ¿qué hemos hecho con la evaluación de término medio? Aparte de hacer el seguimiento al plan de mejoramiento, ajustar nuestro plan de mejoramiento y reorientarlo con otras acciones de acuerdo a los avances que hemos obtenido a la fecha. Es como lo que tenemos acá. Y pues lo que dice Carlos, es un plan más que un plan de mejoramiento, es para mirar el progreso, nos sirve para mirar el progreso en el cumplimiento de los indicadores y pues se refleja en el seguimiento de las áreas a término medio. Gracias, Andrea, y gracias, Carlos, por... Muchas gracias. Yo agrego allí algo para aterrar ese punto, si les parece. Ojo que todo eso es en acuerdo, área protegida, Eagle. ¿De acuerdo? Eso es muy importante que lo tengan siempre presente. Es decir, eso no es que lo acuerdan conmigo, eso es que el Eagle está de acuerdo con la metodología. Puede ser que un Eagle diga, en cualquier Eagle diga, no, a mí me parece que usted tiene que estar full en esto, y para que, sí, entonces el Eagle, y en eso tiene mucho que ver, la adaptación de indicadores, la verificación y el relacionamiento Eagle, área protegida, y los expertos en su conocimiento. Es un poco por lo que dice Andrea. Ella cita y dice, no todo está al 100% en ciertos indicadores. El Eagle dice, ok, te falta un poco, pero con lo que avances o tienes, para nosotros como Eagle, es suficiente para ser candidato. Y eso es una decisión que toma el Eagle en conjunto completo. No puede haber uno en contra. Recuerden que el que haya uno en contra genera todo un tema. Tienen que estar de acuerdo. Y es tan importante esto que les digo, porque recuerden que esto pasa a un comité de lista verde, cuando están, esto es en la fase de candidato, ¿no? A lista verde. Entonces, el comité de lista verde puede checar ese tipo de cosas y puede decir, bueno, ¿usted por qué? Si no está al 100%, como me parece a mí que debe estar, porque usted lo acepta con el 90%. Y ahí donde aparece esa justificación técnica y aparece lo que está comentando Andrea, es que tenemos un plan de largo corte, porque lograr esto al 100% necesitamos, no sé, 10 años y más plata, y bueno, yo qué sé, Entonces ahí es muy importante que eso sea un común acuerdo. Por eso yo insisto, el Eagle evalúa, le imprime independencia a la evaluación y todo, pero al mismo tiempo también, de cierta manera, sus comentarios y sus recomendaciones siempre deberían estar orientadas a que el área protegida pueda
progresar en la mejora continua y cumplimiento de los indicadores. Y eso, pues muchos me lo han escuchado a mí decir, ¿sí? Con unos límites, ¿no? O sea, tampoco es que no es que le exigen, no le exigen al área de protegida cumplir, claro, tienen que exigir, es su trabajo, pero también en el ámbito de decirle, oiga, aquí usted puede ajustar, aquí, qué es lo que ha pasado, o lo que pasó en ese caso de Chingaza que menciona Andrea, pues que fue un proceso largo, pero desde mi lado, que yo estoy un poquito como viendo desde afuera y viendo todo el proceso al mismo tiempo, fue bastante, pienso yo, genera tensión entre las partes, pero al mismo tiempo fue proactivo, pues, ¿sí? Porque yo estuve en las reuniones, pues, y se los digo que eran sentados en la misma mesa, área protegida, Eagle, frente a frente, poniendo en la mesa sus argumentos y poniéndose de acuerdo, ¿no? Entonces, de eso se trata, Rocío. Gracias, Carlos. Gracias, Muchas Rocío gracias. y Andrea, por sus preguntas y por este espacio. Ahorita vamos a dar paso a las preguntas que hemos recibido por el Google Forms. Como ustedes saben, se circuló este formulario de Google para ver cuáles son los temas que han ido surgiendo, ya sea en relación a la adaptación de los medios de verificación e indicadores y a la evaluación de medio término, como fueron los dos temas de esta sesión, o Elaine, qué sea, de pena, las tenía la distintas mano fases. levantada para una pregunta puntual. Sí, Andrea, perdón. Qué pena, Carlos, nosotros creo que ya vamos un poco más allá. Ya estamos en el plan de mejoramiento y el plan de mejoramiento de las áreas de la fase piloto está cargado en el Compass. Dentro del Compass, nosotros solamente tenemos la opción de cargar cuál es la acción que está propuesta dentro del plan e indicar si ha sido exitosamente cumplida o no. Lo que es el seguimiento como tal y la retroalimentación del plan de mejoramiento, no es posible tener esa trazabilidad dentro de la plataforma. ¿Esto cómo se manejaría o lo manejamos nosotros internamente? En este caso, perdón, pero siempre les pedimos a todos es que carguenlo en la sección del Eagle, en la parte de attachment o archivos. Hay dos secciones. Yo no sé por qué siempre hay, no sé por qué hay dos secciones, ¿cierto? Pero si las revisamos, espera, yo me cambio de pantalla y te muestro para que lo miremos todo, ¿listo? Porque la idea es que todos miremos lo mismo, que a todos nos sirva. Momento. Si yo me paso aquí a esta pantalla y voy a entrar a Colombia, estoy en el Eagle, aquí sí, voy a entrar a Colombia. Entonces aquí vamos a encontrar unos Eagle Attachment y otro que se llama Files. Entonces, bueno, en español sería archivos y anexos del Eagle. Entonces, aquí en esta sección de anexos del Eagle, lo que hemos acordado normalmente es que aquí carguen las actas de reunión, minutas, memorias de reunión del Eagle. ¿Sí? Es un poco más esa parte. Y aquí, en donde dice Files, carguen ya ese tipo de archivos que de pronto no hay un lugar en el Compass, o sea, en la plataforma como plataforma, donde se pueda como ver la información, el seguimiento, ese tipo de cosas. Si miramos ahorita, aquí hay de pronto unas actas metidas, no sé qué, bueno, no importa. Lo importante es que esté cargada la información. O sea, lo que les quiero decir es que no hay realmente como mucha claridad en qué va aquí o qué va aquí, pero a la final, pues los que conmigo han hablado sobre el tema, pues yo trato de que lo hagan de una manera casi todos por igual para que tengamos una unidad de criterio, pero algunos lo han cargado diferente, está bien. Lo importante es que ese tipo de informaciones complementarias, etcétera, se carguen en estas partes y sobre todo se conecten, ¿no? Por ejemplo, si yo en un acta, en una reunión, hablo de que tenemos un seguimiento, no sé qué, eso queda en un acta de reunión, de pronto sería muy bueno citar que eso está en tal documento, tal, y ese documento está disponible en tal parte. Y así le podemos hacer trazabilidad. Vuelvo y digo, Andrea tiene razón en que el Compass no tiene todos los campos para todo lo que ocurre y eso limita un poco esa trazabilidad. Pero pues tenemos que adaptarnos a lo que a nosotros como revisores nos han pedido también. Hay que adaptarnos a lo que tenemos, como dice el dicho, y la manera es cargándolos aquí, Andrea.
básicamente. Carlos, pero en esa migración que hubo del Compass, y qué pena con todos, porque Sí, sé sí, que sí. tienen preguntas, en esa migración que hubo del Compass de la versión anterior a esta versión, en este numeral, en este campo que tú estás mostrando de attachment, nosotros ya no tenemos la posibilidad de incluir adjuntos, solamente podemos listar, o sea, ahí nos trajeron todas las reuniones que nosotros teníamos, nos las Ujú. migraron acá, pero para ver los archivos, ahí me mandaron una ruta en especial que toca coger, pero no hay cómo cargar ahí los documentos, no hay posibilidad. Y Bueno, nosotros mandamos un correo pues a ahí yo le USP pediría, ajá, le pediría de explicando favor eso. ahí, Sí, ahí a Sornitza y al equipo de Belén y Stephanie, que ojalá este tipo de, porque estos son temas del compa y la configuración no la hacemos mm, nosotros, la hacen sí, entonces, ahí sí le pido el favor a ellas que de pronto nos ayuden haciendo sus gestiones internas para que nos aclaren a todos, ¿sí? O sobre todo ustedes que manejan los documentos y demás, y de pronto inclusive ponerse de acuerdo en una sola, en una forma para que no estemos todos hablando diferentes idiomas. Ahí sugeriría eso porque la verdad, pues como todos saben, no tenemos nosotros la manera de manejar la configuración, no tenemos esas posibilidades. Sugerimos cosas, pero miren, hacemos sugerencias como así, pero los dueños son otros, entonces hay que hablar con los dueños, Stephanie, para que de pronto les ayude a todos a unificar criterio y a facilitar el acceso a los datos, ¿no? Pienso yo. Gracias, Carlos. Sí, Andrés, sí, nos puedes ayudar con un correo y nosotros en realidad elevaríamos esto a HQ, a Suiza, que son en realidad los que manejan todo el tema del Compass y la configuración. listo, Belén, aunque nosotros ya lo habíamos mandado y ellos me dieron respuesta de una ruta de cómo identificar los archivos de que venían de años atrás, que nosotros teníamos información de 2016 y 2017 ahí, pero de los nuevos no. Entonces sí, listo, ya te mando un correo. Y Gracias. muchas gracias. Gracias André y gracias Carlos. Bueno, como les estaba mencionando, vamos a dar paso a las preguntas que nos han llegado a través del Google Forms. No son muchas y bueno, y la mayoría las hemos ido respondiendo en el transcurso. Entonces, tuvimos la pregunta sobre los accesos, las secciones y las modificaciones que ya ha sido respondida. Tenemos dos preguntas puntuales que tal vez habría que darles un poquito más de respuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos llegó una pregunta sobre, sobre las visitas al sitio. Entonces, nos preguntan que después que los Eagle hacen llegar sus observaciones de la evaluación del sitio en la fase de candidatura, ¿ya se podría programar la visita al sitio o se deberá esperar a que estas observaciones sean resueltas? Ahí, ¿qué nos sugieres, Carlos, como evaluador? Esa es muy buena pregunta y no lo sugiero yo, sino el manual lo establece. Y es que el legal, el personal protegido hace su autoevaluación, presenta esto, el legal verifica y hasta que el legal confirme que el sitio está listo para ser visitado, es que ya se programa la visita, ¿sí? Y aquí hay varias cosas que ya les voy a ampliar, pero recuerden eso, el legal es el que determina cuándo se debe y se puede realizar la visita y esa decisión del legal está en función de que el área protegida demuestra que ya cumplió con todos los indicadores completos, ¿sí? Y eso lo demuestra pues a través de los documentos que hace llegar al legal a través del Compass, ¿de acuerdo? Entonces eso es una decisión que toma el legal en función de esa evaluación de la documentación y de las evidencias presentadas. Eso puede tomarle mucho tiempo al legal porque dependiendo de la cantidad de documentos que le adjunten y de su dinámica de reuniones y demás. Entonces, allí lo primero. Lo segundo es que una vez el legal confirma, y eso lo confirma en el Compass, confirma que ya todo está listo y que ya el sitio puede ser visitado, es que a partir de esa evaluación documental que realiza, el legal se pone de acuerdo con el área protegida y fija una fecha de visita. Y aquí hay un punto importante porque ya lo hemos visto en otras ocasiones, eso se tiene que anunciar. O sea, la fecha de visita se tiene que anunciar 30 días antes de la visita. Pero además de eso, antes de anunciarse, se tiene que
definir una agenda de visita y esa agenda debe ser aprobada por el revisor o la revisora. Entonces, en ese sentido, nuestra recomendación es que acuerdan cuando se reúnen, cuando todo está listo y se reúnen con área protegida como Igor, de una vez fijar una agenda, o sea, cómo va a ser la visita, etcétera, y ahí hay un formato para eso que también está disponible en Compass. Hay una sección del Compass donde se carga ese tipo de información, donde se define la visita, cómo va a ser, etcétera. Lo podemos mirar si quieren. Y ahí entonces ya es, una vez nos notifican a nosotros de la agenda, podrían perfectamente anunciar a las partes interesadas de la visita y recuerden que el anuncio va acompañado de un mecanismo de cómo las partes interesadas pueden participar en el proceso de visita, que no solamente se trata de la visita en sí, sino también de recoger comentarios previos a la visita. Hay que presentar un mecanismo de participación de las partes interesadas, definirlo. Vuelvo y les digo, un correo, una página o un Google Form, alguna cosa que permita a la gente hacerle llegar comentarios previos a la visita al Eagle o comentarios en caso que esa parte interesada no puede estar en esa visita. Recuerden que aquí las partes interesadas son las que están más relacionadas con el sitio, ¿no? Entonces, por eso ustedes como Eagle tienen acceso y saben eso a un mapa de actores, pueden pedir datos de esos mapas de actores, pueden hacer llegar esa información a esos actores, pues para que reciban la retroalimentación. Y de hecho, en la agenda debe estar estipulado encuentros o reuniones con partes interesadas. Eso es parte de lo que nosotros revisamos como revisores, pues, porque nosotros podemos negarle la agenda, no la visita, ni la fecha, no necesariamente la fecha. Podemos decirle, oiga, en esta agenda no está contemplado esto. La visita se puede mantener, la fecha se mantiene, eso no modifica esa parte todavía. Lo que se tiene que es corregir la agenda, que es todavía un manejo interno, porque luego se tiene que publicar la agenda, pero es un manejo interno todavía en esa instancia. Entonces, hasta que ya la agenda queda aprobada, es que ya pues se da a conocer la agenda. Entonces, eso es cómo funcionaría esa etapa. Ya después de la visita, pues viene un informe de visita, y eso es crucial, porque con el informe de visita en mano, es que el legal se reúne y ya tiene todos los elementos, tiene los documentos previos. Luego tiene un feedback de la visita que lo hace un experto o dos expertos, o bueno, los expertos que determinen y además de lo que pueda el presupuesto financiar. Entonces, con esos elementos, visita más revisión documental previa, es que el legal decide si candidatiza o no a un área protegida hacia la lista verde, ¿sí? Y ahí donde puede surgir también, para que lo tengamos presente, a otras solicitudes del Eagle al área protegida, ¿no? Puede decir, no, miren, pero en la visita nos dimos cuenta que falla esto, pasa esto, etcétera. Necesitamos que usted corrija esto primero, o en esto, en esto, en esto. O puede también tomar el camino, un poco lo que mencionó Andrea en el caso que ella menciona, es usted cumple con todo, se acerca a cumplir todo, pero en estos aspectos hay que mejorar. Y le pide hacer un plan de mejoramiento o un plan X y le acepta la candidatura en función de tener un plan a corto, mediano y largo plazo. Muchas gracias, Carlos. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos es, y que ya se respondió un poco, ¿en qué casos el área protegida debe presentar un plan de acción como mínimo que debe contener y este debe elaborarse por indicador o por componente? Bueno, yo creo que lo mencionamos. Ujú. Yo honestamente no conozco un formato de plan de acción de parte de la lista verde o el Compass. Lo que siempre he visto es que se ponen de acuerdo Eagle y área protegida en esos términos. O sea, ¿qué esperan de un plan, no? Normalmente, pues por obvias razones o conceptualmente, un plan tiene, ¿no?, unas acciones, unos responsables, un presupuesto, unas fechas, etcétera, ¿no? Entonces, yo me imagino que, pues, en lo que yo he visto, los Eagles siempre ahí se pondrán de acuerdo si es suficiente lo que proponen. Vuelvo, insisto, he visto muchos planes, o lo que publican, pues, áreas protegidas, pues son planes normalmente muy elaborados, ya no muy, inclusive en línea a parámetros institucionales y demás, ¿no? Entonces, y se hace por indicador, ¿no? O sea, es frente a cada indicador, entonces ya, yo creía que ya, pues ya con eso respondemos ese punto.
Muchas gracias, Carlos. Y la última pregunta que nos llegó es sobre el tiempo del Eagle. ¿Cuánto tiempo tendría el Eagle para dar respuesta a la revisión de los indicadores en las fases de solicitud y candidatura? No dice el manual que haya un tiempo mínimo o un tiempo máximo. Pues para información de todo, los Eagle tienen sus propios planes de trabajo, de reuniones, y pues ellos tienen la posibilidad de demorarse mucho o poquito, pero al ritmo, ¿no? Lo que se les pide siempre o lo que se conversa es que tengan un plan de trabajo, que implique cada cuánto se reúnen, etcétera, una metodología de trabajo. Algunos de los Eagle tienen acompañamientos, como el caso de Colombia, que hay un grupo de personas que los acompaña y un poco les facilita la preparación de esos documentos, etcétera. Y pues eso hace que de pronto el Eagle tenga una dinámica diferente. Hay otros Eagle que no tienen ese acompañamiento, que están un poco más como Eagles independientes, así que ellos les toca cargar con esas preparaciones también, entonces pues eso les puede demorar un poco, pero lo que hacen los Eagle, para que todos sepamos, es establecer un plan de trabajo, una metodología de trabajo, y ellos van abordando eso, eso. No hay un tiempo definido. Eh, claro está que, por ejemplo, no sé, voy a inventarme algo, ¿no? Un Eagle lleva 3 años con un área protegida y todavía está definiendo si cumple los 5 indicadores iniciales, pues la labor de nuestra es como estar atentos y bueno, ¿por qué demoran tanto, no? Habrán unas razones, ¿no? Y pues si esas razones implican que el área protegida no ha presentado la documentación, pues indudablemente no se le puede pedir o no se le puede exigir al legal tomar decisiones si hace falta información, que a veces pasa eso. Pero si todas las condiciones están dadas para que se tomen decisiones, pues evidentemente lo que hacemos nosotros es hacerle un llamado a que tomen la decisión y a que avancen, ¿sí? Pero cada caso es particular, ¿sí? Por las dinámicas, por el estilo de trabajo y por los contextos de cada área protegida. Pero no hay un tiempo, es más acorde a la realidad de cada uno, pero sí, para que sepan, estamos nosotros atentos y por eso, de cierta manera, nosotros, bueno, a algunos de ustedes les ha tocado, a Andrea le ha tocado, etcétera, hacemos unas reuniones como de revisión, no permanentemente estamos encima porque pues no es nuestra labor, pero sí cuando vemos que está como muy tardado alguna cosa o vemos que no hay información en el compás, entonces sí un poco les alertamos, les avisamos cómo va esto, no se demoren, pues para que el proceso primero no se vaya a colapsar de pronto en un momento dado, que todo llegue al mismo tiempo, y dos, pues precisamente porque hay mucha gente pendiente, interesada antes, pues como para que la gente esté informada de lo que está pasando, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Pues estas son las preguntas que nos llegaron a través del formulario de Google. Les invitamos a que para la siguiente sesión, que sería el siguiente viernes del mes, me parece que es el 3 de mayo, perdón, el 3 de junio, que nos vamos a reunir. Les invito a que pongan sus preguntas en el formulario de Google. Vamos a añadir una sección específicamente sobre los temas que hay de configuración del Compass. Les invito a que igual ingresen sus preguntas de aquí para que nosotros podamos hacer también las consultas con Suiza y tener las respuestas ya para la siguiente sesión o tener las sugerencias o recomendaciones que nos dan. Solo para mencionar algo brevemente también en el chat, desde Perú nos llegó la pregunta de cuándo serían las próximas fechas de las reuniones del Comité de la Lista Verde y tentativamente estarían para julio y noviembre. Entonces, un poco para que esto lo tomen en cuenta en los tiempos también durante los procesos de las distintas fases. Se toma lista de asistencias y nosotros vamos a tener los asistentes. Y pues la información de la sesión de hoy, tanto la grabación como un breve punteo de las ideas principales, los vamos a colgar a través de Compass. Les reitero nuevamente que utilicen el formulario de Google Forms. Con esto también nos van a ayudar a preparar la sesión de la siguiente sesión, viendo los temas relevantes que van surgiendo. Y pues agradecerles a todos por su tiempo, por sus espacios, sus preguntas, sus sugerencias. Y gracias, Carlos, por facilitar este espacio. Ha sido muy enriquecedor. Y no sé si alguien tiene algún comentario adicional antes de cerrar.
Yo agradecerles a todos también por el espacio. Bueno, esto es algo que pensamos juntos con UCN, con Stephanie Sorsonitza y Belén, para que pues traigamos las dudas aquí, las podamos resolver y así también usted de la palabra, que los procesos sean pues, lo más transparentes posibles y las falencias que puede tener, pero pues la idea es tratar de mejorar.